Entrará en vigor el próximo 5 de junio, es la Ley de Seguridad Privada que ha levantado bastante polémica desde su aprobación en el Congreso de los Diputados y después ratificada en el Senado. Esta noche queremos conocerla a fondo y sobre todo descubrir por qué esta polémica. Lo hacemos con Jacinto Aparicio, Eduardo Téllez, Ángel Ripoll y Antonio Castilla, de distintos sectores de la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad, jefe de operaciones de empresa de los detectives de la Comunitat Valenciana y de empresas de seguridad de electrónica. Yo planteaba, antes de irnos a publicidad, bueno, pues esto que se dice en la calle, este vigilante privado será agente de la autoridad, podrá detener y retener. ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué cambia? A ver, lo ha explicado antes Eduardo. Sí. El vigilante de seguridad, el personal de seguridad privada, solo tendrá esa consideración cuando esté bajo el control y dirección de las fuerzas de seguridad. O sea que un vigilante, por ejemplo, en un centro comercial, salvo que en ese caso haya un operativo de policía, será un vigilante sin la condición de agente de la autoridad. ¿Y en las manifestaciones? A ver, lo de las manifestaciones también hay que explicarlo porque la ley de seguridad privada no menciona para nada la prestación del servicio. Siempre en la ley se habla de colaboración, ¿vale? La colaboración. ¿De dónde sale eso? Hay un proyecto de ley de seguridad ciudadana donde sí que habla en uno de sus artículos, una ley que todavía no está aprobada, de la disolución de manifestaciones y reuniones. Entonces explica que previa autoridad, o sea, previa decisión gubernativa, se puede disolver una manifestación, lo que hacen las unidades antidisturbios. Y en el siguiente artículo habla de la obligatoriedad de colaboración y hace mención en el primer párrafo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Están obligadas, por ejemplo, la policía local está obligada a colaborar con esa unidad de antidisturbios por concretar. Y después dice, y el personal de seguridad tendrá una especial obligación de colaborar. Pero a ver, es que el personal de seguridad no va a intervenir en disolver una manifestación porque ni tenemos capacidad, ni recursos, ni formación. ¿En qué podría colaborar un vigilante? Pues imaginémonos un vehículo ardiendo delante de una instalación donde tenemos extintores. Pues a lo mejor en extinguir mientras que llegan bomberos, una colaboración a ese nivel a mí me encaja, pero no mucho más allá. Bueno, yo sí quería hacer una puntualización. Se han dado casos... estos pasados meses en Madrid, con las manifestaciones que hubo, donde, por ejemplo, en el metro, y hay imágenes sobre esto, donde las unidades de intervención de la policía entraron en el metro. Ahora vamos a entrar si la praxis fue la correcta o no correcta, pero lo cierto es que pidieron a los vigilantes que estaban allí que les ayudaran a que aquella manifestación o aquel grupo que se había metido dentro de metro se disgregara, ¿no? Y bueno, hay imágenes donde nuestros vigilantes están pues con la policía ayudando y colaborando, ¿no? ¿Son casos excepcionales? Desde luego, son muy excepcionales, pero volvemos a decir, estamos supeditados a los cuerpos de fuerza de seguridad y somos meros colaboradores. Claro que sí. A ver, si me permites, por ahondar un poquito en el tema este, claro. Esto es más literatura que otra cosa. ¿Más literatura? ¿Por qué, Antonio, dices? Pues porque, bueno, el tratamiento de las noticias, cada uno les da su enfoque, ¿no? Pero objetividad es muy poca. Un vigilante jurado, un guardia de seguridad, nunca podrá actuar en una manifestación de parte activa. Como bien dice Jacinto, en labores de auxilio, de apoyo, de control, ningún problema. Es más, siempre y cuando lo requiera las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, un vigilante tiene además una incompatibilidad, que es que nunca puede actuar en una manifestación por motivos que sea por motivos políticos o laborales. No puede, es imposible que actúe. La ley se lo prohíbe. Se lo prohíbe. Ángel, ¿cómo se ve todo esto? El propio sentido común indica que eso no va a pasar. Está claro. Y quizás vuelvo a la reflexión, ¿por qué se ha malinterpretado toda esta ley? A ver, yo creo que hay una parte importante de interés en que, bueno, pues que esta ley, igual que la futura ley de seguridad ciudadana, genere cierto conflicto, a lo mejor, por color ¿no? político, porque ha sido aprobada por el Partido Popular. Sí, por supuesto. Sí, ahí hay una connotación importante política. Después, sí que es cierto que, por ejemplo, volviendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es verdad que las promociones tanto de policías como de guardias civiles cada vez son menores, posiblemente ni suficientes para sustituir a los guardias civiles y policías que se retiran.
Pero bueno, no creo que hacer un reproche a la nueva ley que al final vamos a tener que cumplir todos nosotros y ellos vaya a mejorar o vaya a cambiar esa situación. Si me permites, mira qué paradoja. Estamos hablando que en prisiones, Sí. y has comentado también el servicio en prisiones. Estamos hablando De guardias civiles que realizan Guardia Civil sí. está prestando el servicio en las prisiones. Ponen el grito en el cielo. ¿Cómo un vigilante va a estar en prisiones? Vamos a ver. Si estamos diciendo que el vigilante no es agente de la autoridad y no tiene potestad para muchas cosas, ¿el ideal cuál es? Que el Guardia Civil esté fuera. Correcto. Y el vigilante, que tiene menos atribuciones, esté controlando. Eso es lo que dicta el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero analizarlo y veréis cómo... Un inciso en apunte, este, sí. Fíjate, otro dato que yo con un compañero comentaba, porque una de las cosas que se alegaban es que, pero ¿cómo vamos a dejar la seguridad de las prisiones en manos de vigilantes que responden a intereses privados y otro largo número de explicaciones, ¿no?, de argumentos? Sin embargo, una central nuclear hoy está protegida por seguridad privada. O el Corte Inglés. Pero bueno, Centros comerciales. siendo una infraestructura crítica y nadie es ajeno a que una central nuclear, evidentemente, es un recinto que hay que proteger y hay que proteger bien, bueno, pues está protegido por agentes, en este caso vigilantes de seguridad privada, mandos de seguridad privada, recursos, sistemas y medios de seguridad privada. Con el riesgo que conlleva. Claro. Entonces, si por un lado esto se permite y nadie pone el grito en el cielo, no entiendo un poco, bueno, entiendo porque hay un interés concreto en un poco levantar un poco la voz en el tema de las prisiones, vamos. Yo, referente al tema que hemos hablado del tema político, yo quería hacer también una reflexión. Una de los padres o precursores de este tema de la nueva ley viene desde el Cuerpo Nacional de Policía, que son el cuerpo que regula pues, todos estos temas. Estamos hablando de política. Bueno, pues la persona, el jefe del comisario que lleva la unidad de seguridad privada, ¿vale?, la unidad central, este fue nombrado por el Partido Socialista y inició ese proyecto y lo acaba con el PP. Quiero decir, ¿hay intereses políticos? Pues puede haber. Lo que sí que es cierto es que la persona que inicia este proyecto pues lo han dejado tanto en un partido como en otro. Y yo pienso que estos son más temas... A ver, hay que vender periódicos, ¿no? Hay que ser sensacionalistas. Qué malos somos los periodistas. Sí, bueno, no todos, ¿no? Pero bueno. lo cierto es que la ley tal como... Si no se lee bien y no se explica, pues evidentemente Eso da... es lo que yo decía, ¿no? Yo Claro. iba a esta reflexión de que no se ha explicado bien esta ley. Quizás en el Congreso de los Diputados, pasó también, en el Senado se politizó demasiado con temas muy... sin llegar a conocer en Y profundidad ojo, como la ley. tal ley Sí. está sujeta también a interpretación. Hay que esperarnos Sí, hay que esperar el a que se reglamento. publique la Ley de Seguridad Ciudadana por una parte, o sea, el reglamento, o sea, la ley y el reglamento de seguridad privada, que matiza muchísimo es más. lo que Es importante el reglamento que la propia Claro. ley. Y Es aún no más ha salido. no. Sí. Y puede ser desde una cosa práctica, eficaz, funcional y con sentido común a la Constitución de Corea del Norte. Desde luego me fío más de este señor como técnico, que además es colega, es también detective, aparte de comisario. Estamos en ello, estamos. Del sentido común de este señor que de los políticos. Porque hablando de los grupos ¿Teméis políticos... un poco, sí, a este reglamento, Jacinto, Eduardo? A ver, no porque tampoco sabemos por dónde va a ir. A ver, nosotros como colectivo, como director de ciudad, esperamos bueno, tener, por lo menos poder opinar sobre lo que se desarrolle y afecte al director de seguridad. Entiendo que los detectives, las empresas de sistemas también tendrán algo que decir, por lo menos apuntar, Claro, aportar. pero además, fíjate una cosa, la ley siempre es un globo sonda. Se publica la ley, empiezan los debates y posteriormente sale el reglamento. Cuando se han atendido esos debates. ¿Por qué no lo hacen a la vez? Porque no interesa. No Primero el saben. globo sonda, la ley, y luego ya la desarrollamos. ¿Cuándo? Cuando nos escuchan a todos. De todas formas, hay que decir una cosa, Sí. también a favor de los periodistas, vamos a romper una lanza. Bueno, menos mal. Mirad, uno de los grandes problemas que ha habido con esta ley es que ni siquiera la gente que, no los que la han promulgado, han estado en ella, no. Vamos a hablar del Senado, vamos a hablar de periodistas, vamos a hablar del Congreso. Tanto la nueva ley de seguridad privada como la ley de seguridad ciudadana, que son dos cosas totalmente diferentes. Una es para las fuerzas y cuerpos de seguridad y otra es para la empresa, para el sector de la seguridad privada.
han salido casi a la par. Y yo he visto debates de políticos y he visto, bueno, muchas cosas que, bueno, están ahí en la tele y en la prensa. Que se han entremezclado, ¿no? Que se han Ambas. entremezclado, y yo creo que la gente, eso nos ha llevado a confundir, Confusión. incluso los periodistas. Yo he oído debates de periodistas donde mezclaban una cosa con la otra y yo me echaba las manos a la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que eso tampoco ha ayudado mucho. Claro. Hablamos de un sector, el de la seguridad privada, que tiene también un porcentaje altísimo de intrusismo. Sí, sí. Curioso Además, este dato también. sí, a ver, el intrusismo siempre se ha visto, siempre se ha pensado que era del personal de servicios auxiliares que denominamos nosotros, que son personas que no tienen ninguna habilitación y que hacen unas tareas, unos trabajos diferentes al vigilante. O sea, la intrusión se contemplaba como la persona que no tiene una habilitación respecto al vigilante y que hace esas funciones y que después al cliente le resulta, pues, bueno, pues el precio hora final es mucho más económico. Pero evidentemente también hay un nivel de intrusismo importante en el sector de la dirección de seguridad, seguramente en el de sistemas y, por lo que me comentaba Ángel, también en el sector del detective privado. No solo hay una intrusión porque una persona realice las funciones para las que no está habilitado, sino también, bueno, pues, nosotros vemos que hay situaciones o hay servicios o organizaciones que según norma deberían de tener un director de SEO en su organización y no lo tienen. Y esas funciones las hace otro empleado de la empresa, como pudiera ser el responsable de mantenimiento, el de personal. Bueno, pues hay diferentes aspectos que nos hacen pensar que la intrusión es importante en nuestro sector del director de seguridad y evidentemente en otros sectores del sector. Sobre el intrusismo, sí, perdón. Perdona. A ver, el tema del intrusismo, esto colé hace mucho tiempo, es muy complicado de atajar, muy complicado, pero vuelvo a remitir a lo que he dicho antes. El intrusismo se empieza a erradicar desde el propio usuario, es decir, el usuario debe de saber que las únicas empresas, o personas físicas y jurídicas que pueden prestar los servicios de seguridad son las que están habilitadas, pero no por estarlo, voy a ir más allá. Porque demuestran capacitación importante, porque demuestran medios importantísimo, porque estamos obligados a avalar nuestra actividad. Eso la gente no lo sabe. Tenemos unos depósitos, unos avales para cubrir posibles multas derivadas de una negligencia por nuestra parte. Es decir, tenemos que demostrar nuestro buen hacer día a día. Y además tenemos unos seguros de responsabilidad civil súper cuantiosos para cubrir también ese tipo de contingencias. Fíjate, el usuario contrata a una persona física o jurídica no homologada, pero además, que posiblemente no sepa hacerlo bien, además no le responderá nunca. Ya. Complicado el tema del intrusismo. Eduardo, no sé si quería apuntar algo. Sí, yo, mira, con el tema del intrusismo y aprovechando que estamos hablando de esta ley, tengo que decir que esta ley por primera vez habla de infracciones hacia, como bien ha dicho el compañero, hacia los usuarios, es decir, hacia aquellas personas que hacen uso, que contratan una empresa que es una empresa intrusa. Ajá, bueno, pues esto es importante para el sector, No, pero además lo recoge en el artículo 59 y habla, y esto también va para ti, para el tema de detectives, que alguna cosa también, esta ley también os favorece. Y dice, la contratación o utilización a sabiendas de los servicios de empresa de seguridad o despacho de detectives carentes de la autorización específica o declaración responsable necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada. Esto está contemplado en el artículo 59 como una falta muy grave. ¿Será sancionada? Y será sancionada con una multa de 20.000 euros a 100.000 euros. O sea que yo aplaudo esta decisión por parte de... Y me imagino que Ángel también, es decir, contratar a un detective que no esté colegiado. Esto, colegiado no, que tenga la TIP para ejercer. Puede estar colegiado, puede ser de otra taifa, hay taifas que no tienen colegio oficial. Es decir, que tenga la TIP y que esté habilitado debidamente por la Dirección General de la Policía. Pero esa multa, el malo la recurrirá, eso irá al tribunal ordinario y ahí pasará lo que suele pasar. ¿Qué es? ¿Qué es lo que suele pasar? Que tarda mucho y los resultados de las denuncias que hasta ahora vamos haciendo en contra del intrusismo profesional nuestro, los resultados no han sido muy favorables, es decir, les ha salido relativamente bien. Bueno, pues yo te animo a que eso se siga denunciando y si todos denunciamos el intrusismo, lo primero nosotros... Eso al final va a un tribunal ordinario y ya sabemos
el problema que tenemos. Si va por aquí, esto acabará en un contencioso administrativo. Esto tiene muchos pasos, no en un tribunal ordinario, pero bueno. De todas formas, parte del trabajo del director de seguridad es velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad. Yo siempre digo de la de seguridad y la que no sea de seguridad. Cualquier normativa que nos afecte deberíamos de cumplirla. Nosotros, o yo en este caso, como director de seguridad, podría estar encajado dentro del personal de seguridad y el usuario de seguridad. Yo dentro de mi organización tengo que explicar todas estas cosas que comentamos, porque dentro de las sanciones, además cuantiosas económicamente, también habla de la paralización de la actividad. Sí, un negocio no se puede paralizar, y menos por una cuestión de estas, que es tan sencillo como contratar a la persona o a la empresa adecuada, adecuar nuestro sistema de seguridad a lo que dice la norma, no contratar personal que no deba prestar esos servicios. Son cosas relativamente sencillas y lógicas, por otro lado, ¿no? Y sobre todo por lo que lleva detrás, ¿por qué no es una persona idónea? Por la formación, que ahí quería yo dejar yo. No tiene un criterio de seguridad, formación. No tiene una formación, no tiene unas garantías, no tiene unos recursos, unos medios. Una empresa de sistemas tiene que tener, primero, personal técnico competente y lo que yo digo, y importante, criterio de seguridad. No es lo mismo que una empresa de electricistas ponga un circuito cerrado de televisión para seguridad que lo haga una empresa. Va a tener un criterio de seguridad que es el que yo necesito como profesional. Por cierto, no me gustaría acabar, y estamos ya en la recta final, ¿cómo se regula la videovigilancia en la nueva ley? Es otro de los temas muy comentados, ha sido Sí, esto. bueno, la videovigilancia es otro de los temas también muy polémicos, muy ¿no? polémicos. A ver, la videovigilancia, aparte, la nueva ley ya hace una distinción entre quién puede instalar la videovigilancia y quién no puede instalar la videovigilancia. Es decir, siempre y cuando sea susceptible de aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, debe de ser una empresa homologada, y si está conceptuado para la lucha contra la delincuencia, evidentemente también tiene que estar instalada por una empresa de seguridad. Siempre, bajo ningún concepto, nadie nunca puede instalar algo ni mantener bajo ese precepto. Además, también hay que conjugarlo con la Ley de Protección de Datos, importantísimo también. No hay que poner una cámara y ya está, ¿no? La cámara se pone, en esas cámaras además se graba, se trata una imagen. Esa imagen, según dice la ley, tampoco debe de utilizarse para algo diferente al cometido para el cual ha sido instalado. Es decir, si yo estoy grabando un hurto, yo no puedo vender la imagen de a quien le han hurtado, como muchas veces sale en televisión. En televisión salen imágenes de un robo, y eso la Agencia de Protección de Datos, vamos, actuará, pero demoledoramente, porque están incumpliendo también la Ley de Protección de Datos. Digamos que van de la mano y no pueden ir por separado. Eduardo, en torno a la videovigilancia con la nueva ley, novedades también, como nos explicaba, ¿bien? Sí, la verdad que me gusta bastante. Yo creo que van acertando, que queda bastante por hacer. Yo creo, sobre la videovigilancia hay un articulito, yo creo que el reglamento lo va a desarrollar ampliamente, como bien dice el compañero, se escuchará genérico a los diferentes sectores y saldrá un buen reglamento, porque es necesario. La empresa de seguridad, de vigilancia como nosotros, trabajamos, uno de nuestros medios son también la videovigilancia, sin ella no podríamos realizar nuestro trabajo, ¿no? Y muchas veces nos encontramos, como bien ha dicho también Jacinto, pues en situaciones donde las instalaciones, vamos, eso es... De todas formas, Eduardo, yo creo que un poco el conflicto venía un poco por el uso que se le hace, sobre la cesión. Imágenes, claro. Primero, un circuito cerrado de televisión de seguridad privada no puede estar en el ámbito público, no puede estar en la vía pública, estará dentro de una empresa, de un negocio. Tiene que ser proporcional a lo que persigues, en este caso un control de accesos o la protección y la seguridad de aquello que estás protegiendo. Tienes que dar un fichero de alta, tienes que tener un documento de seguridad, tienes que tener un contrato con una empresa homologada para el mantenimiento, una empresa que hace de encargo de tratamiento. O sea, hay muchos pasos legales que tienes que cumplir. No es tan sencillo como dar ese fichero de alta. Lo que dice en la nueva ley, además de lo que ya contemplaba la Agencia de Protección de Datos en cuanto a la protección del dato de carácter personal, es que ahora esa cesión, en cuanto tú a través de tu circuito cerrado de televisión grabes una imagen y estés viendo la comisión de un delito, la puedas comunicar, la puedas ceder. Digamos que facilita la cesión de imágenes a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Anteriormente podíamos ceder las imágenes sin consentimiento del titular, pues por ejemplo al juzgado. Pero cuidado, el uso que tú hagas de esas imágenes tiene que ser siempre respetuoso con la Ley de Protección de Datos. Está claro. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, seguiríamos mucho tiempo más hablando de esta ley de seguridad privada, porque
la hemos entendido yo creo que un poquito mejor esta noche, o al menos así ha sido nuestro objetivo. Yo les voy a dar un paso a nuestros 4 invitados para que nos cuenten ese mensaje final, esa reflexión con la que se quedan sobre esta nueva ley que, como decíamos al principio, ha levantado polémica política en asociaciones que representan a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a comenzar con Ángel Ripoll, detective privado del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana. ¿Con qué se queda? Mi esperanza es que el reglamento nos permita seguir trabajando como estamos haciendo. Somos una parte importante de lo que se está juzgando. Díaz Ferrán está en la cárcel por trabajo de detective. Multitud de fraudes, pequeños delitos en toda clase de empresas y organizaciones los estamos devolviendo. Las compañías aseguradoras están basadas actualmente en nosotros. Lo único que queremos es seguir trabajando. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Ángel. Vamos con Antonio Castilla, es el presidente de la Asociación Valenciana de Empresas de Seguridad Electrónica. Su mensaje final sobre esta... Yo voy a ser muy escueto. ¿Sí? Como dice el preámbulo de la Ley de Seguridad Privada, la seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político, es un valor social. Bueno, pues nos quedamos con esa idea. Jacinto Aparicio, presidente de la Asociación Valenciana de Directos de Seguridad. Estamos hablando de la ley, yo creo que es una ley positiva, que como bien se ha dicho aquí, habrá que esperar el reglamento. Nosotros tenemos fe en que salga un buen reglamento, que nos permita trabajar con herramientas, que nos dé seguridad jurídica y profesional también a los profesionales que ejercemos en la seguridad privada. Pues gracias también por estar con nosotros esta noche. Cerramos con Eduardo Tellez, jefe de operaciones de la empresa de seguridad. Pues yo lo que me gustaría transmitir es que la empresa de seguridad o el sector de la seguridad privada cada vez tenga más peso en esta sociedad como lo está teniendo y consigamos el reconocimiento gracias a nuestro buen trabajo. Venga, pues gracias también por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti, señor. Así terminamos hoy ahora con esta tertulia que le hemos ofrecido hoy sobre una ley que comienza y se pone en práctica dentro de unos días. Estaremos muy pendientes sobre todo de cómo se aplica y de ese reglamento. Les espero mañana, como siempre, la cita a partir de las 8 con toda la actualidad valenciana y con el debate. Mañana con un debate sobre la sanidad, también pública, privada, modelo de gestión. Les espero a partir de las 8 aquí en Canal 7. Hasta mañana, gracias por estar ahí, buenas noches.